Hola, buenos días. Bueno, estamos ya en nuestra segunda semana de nuestro certificado, ¿cierto?, de especialidad de finanzas 5, en la cual estamos viendo ahora el tópico, ¿cierto?, más en profundidad de los impuestos. Sabemos, ¿cierto?, que existe una determinación de la base imponible tributaria. Recuerden que es fundamental, ¿cierto?, tener claridad respecto al diseño, ¿cierto?, y el resultante del estado de resultado para, ¿cierto?, calcular aquellos impuestos, ¿cierto?, necesarios de definir y desarrollar para, ¿cierto?, para tener claridad respecto al sistema tributario, ¿ya? Bueno, podemos dividirlo en diversas categorías, ¿cierto? Están los impuestos indirectos y directos, ¿cierto? Los directos son aquellos que se graban sobre el patrimonio o riqueza directa, ¿cierto? De las personas y que típicamente, o sea, no típicamente, en definitiva, están regidos por naturaleza, ¿cierto? Grabada por ley, ¿sí? Y, ¿cierto? Están los indirectos, ¿cierto?, que se graban por el uso indirecto de la riqueza, por ejemplo, el consumo de bienes y servicios, al comprar un producto. Entonces, en ese proceso, ¿cierto?, se incluyen este tipo de impuestos que son indirectos, ¿ya? Y que son recaudados siempre por el fisco, ¿cierto? Ese es el origen inicial, ¿cierto?, de que los impuestos son para uso del fisco de manera de generar valor a la sociedad y contribuir a la, digamos, a la sociedad, ¿sí? Ese es el objetivo de los impuestos, ¿ya? Eh, entonces, la determinación y base imponible tributable depende del origen, naturaleza y denominación, ¿cierto? Donde debemos tener claridad respecto al tipo de empresa que estamos, ¿cierto?, generando el cálculo de impuestos y que es fundamental, ¿cierto?, tener claridad respecto a qué tipo de categoría, ¿cierto?, estamos eh, refiriéndonos, ¿sí? Si es primera categoría, segunda categoría, tener claro respecto a los tipos de empresas, si es sociedad anónima abierta, cerrada, etcétera, sociedad, ¿cierto?, importante que eso se considera para el cálculo, ¿cierto?, de los distintos métodos, ¿ya? Eh, y, ¿cierto? Además de las sociedades que yo les decía, están la sociedad de responsabilidad limitada, sociedad por acciones, que esa está siendo bastante utilizada, ¿cierto? Y las sociedades anónimas, ¿cierto?, abiertas que tienen todo un marco legal, ¿cierto?, que es regulado por la CMF, ¿ya? Eh, entonces, tener claridad respecto a cómo incide la depreciación, ¿cierto?, en el proceso de cálculo y cómo vamos a depreciar, ¿cierto?, si es de manera lineal o acelerada. Ya eso es importante también de considerar. Bueno, en general esta semana tiene ese objetivo, ¿cierto?, en cuestionarse, por ejemplo, qué es el gasto por depreciación de un activo fijo, cuándo se debe realizar la depreciación de un activo fijo, en qué situación, cuándo se considera que existe deterioro de un activo. Y ese tipo de preguntas tenemos que ir cuestionándonos de manera de resolver esta semana los tópicos que se incluyen y también recuerden siempre estar aplicando estos contenidos en base a la realidad donde están ustedes en la empresa que típicamente trabajan. ¿Ya? Eso es, recuerde el uso del foro consultas, mensajería para poder avanzar con el curso. Así que estoy atento a sus preguntas. Que estén muy bien. Chao, chao.